¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días miércoles a las 19:30 por la señal Metro en nuestro programa El Estado que Viene en vivo. Y nuestras vías de comunicación son el 5277-0041 para dejar sus mensajes, el 155020-7127. Nuestro correo electrónico, el estado que viene, @elmetro.com. En el programa anterior estuvo Miriam Juárez, diputada nacional de Catamarca por el partido FE. Tuvimos una excelente, reunión y la verdad tuvimos una cantidad muy grande de llamados telefónicos que siempre agradecemos, pasamos lo que podemos y el resto se lo damos a nuestros invitados. Y hoy tenemos dos invitados muy especiales, con lo cual voy a cambiar un poco la característica de nuestro programa. Voy primero que nada a presentarlos, a decirles los temas que eventualmente vamos a tocar, que son temas muy significativos. Después vendrán la publicidad, que es la que nos permite estar en el aire, y a continuación y hasta el final del programa la presencia de ellos y las charlas que vamos a tener. Estamos con Gerardo Milman, que es director de AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Lo dije bien? Bueno, por la oposición, y con Daniel Sapsay, constitucionalista, profesor de la facultad, un hombre reconocido. Bueno, con ustedes dos vamos a hablar de una serie de temas, porque tenemos desde el Código Civil y Comercial, el tema de la Corte, la problemática de esta ley de medios que de vuelta se ha puesto en el tapete, y la cuestión vinculada con la adecuación de las normas de algunos medios vinculados con esa ley de medios y lo que ha pasado en el seno de la AFCA, ¿no? Así que todas estas cositas nos van a dar pie seguramente para una muy buena charla, y ustedes saben, al final del programa vienen los llamados telefónicos de los televidentes, con lo cual hacemos un pequeño ping-pong. Así que vienen los auspicios y después de ellos Daniel Sapsay y Gerardo Milman. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. La gestión política con participación ciudadana es la única forma de crecer como país. Creer en la política es un desafío que solo se logra con control. Porque si tenemos gobiernos transparentes, ustedes, los chicos, los jóvenes, van a creer que la política es la institución apta para modificar cómo viven los argentinos. El control es la base de una sociedad más justa. APOC, Asociación del Personal de los Organismos de Control. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas de primera calidad que conforman 18 complejos habitacionales. Puso en funcionamiento un magnífico polideportivo y diseñó, desarrolló y edificó el nuevo Palacio Municipal y el Consejo Deliberante. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país.
Las pymes de San Martín producen todo y lo vas a poder ver en EPSAM 2014. 10.000 metros cuadrados, 20 domos, más de 300 expositores y una zona digital de entretenimientos. Descubrila en www.epsam.gov.ar. Del 6 al 9 de noviembre en el Parque Irigoyen, 25 de mayo y General Paz. Entrada libre y gratuita. Vení y asombrate, que este año hay mucho por descubrir en EPSAM. Municipalidad de San Martín. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Bueno, ya hicimos las presentaciones, Sapsay, Milman. Yo antes de darle la palabra a cada uno de ellos y empezar con los temas, voy a decir que el doctor Milman nos está invitando a través de la Fundación Alom para las Artes, el Museo de Artes Plásticas de Oro Sívori y él mismo, a una inauguración de una muestra, Creatividad y Memoria de Sofía Sapsay, que era tu madre, ¿no? Exactamente, era mi madre, no la madre de Gerardo Milman, ¿eh? Porque, ¿qué dije? El doctor Milman. El doctor Milman. Ah, el doctor Milman. Con dije, mucho qué gusto, bien. yo Bueno, lo acepto como hermano. Hice un lío bárbaro. Un hermano no reconocido. No, el doctor Sapsay, corrijamos, por favor, ahí está. Creo que recién le habían puesto la invitación. Así que están todos invitados, ¿no? Desde ya, Correcto. por supuesto, bueno, con mucho gusto. Muchas gracias, Carlos. Son estas cosas que pasan en la televisión. Sí. Bueno, adelante. Hoy la idea es charlar de estos temas. Me dicen que ya inclusive empiezan los llamados telefónicos. En el caso de Milman, vos tenés un temita bastante complicado, ¿no? Porque te tocó, después que terminaste tu mandato de diputado nacional, nada más ni nada menos que ir al AFCA como representante de la oposición. Y el AFCA es un lugar complicado y con el tema de la adecuación más complicado todavía. Contanos un poco. Bueno, el AFCA es la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual, como decías vos hace un instante, y en definitiva es la autoridad de aplicación de lo que conocemos todos como la ley de medios. Correcto. La composición es que hay 2 directores designados por el Poder Ejecutivo, uno de los 2 es el presidente, después hay 2 directores designados por un comité federal, uno por las provincias, otro por las universidades, en este caso ambos pertenecen al oficialismo, y luego habemos 2 representantes de las minorías parlamentarias, que somos el doctor Sturlin y yo. O sea, Sturlin por el radicalismo, vos por el Frente Amplio Progresista. Correcto. ¿Y cómo están allí? No deben estar muy bien, ¿no? O sea, en el sentido de que como minoría deben mirar las cosas que plantea y hace rápidamente la mayoría. Bueno, ocurre en el AFCA lo que se ocurre también en el Congreso. Hemos visto cómo el Código Civil ha pasado por un trámite, de mi perspectiva, irregular de sanción de las leyes. Bueno, en el AFCA se plantean situaciones similares en términos de la prontitud de las formas y en la democracia las formas son cuestión de fondo y en definitiva se llevan adelante procesos que uno no encuentra una explicación desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, sino las puede encontrar desde el punto de vista político, digamos, como el gobierno intenta hacer gestos supuestamente de poder, mostrando que tiene los músculos a poco más de un año que le falta a esta administración. Que no es Pato Rengo, una cosa así. Y claro, que yo lo adaptaría a esa definición, que es una definición norteamericana. Así es. La adaptaría a decir que no es Pingüino Rengo, digamos, para adaptarla Está buena en esa. términos locales. Está bueno. Bueno, y vos, Daniel, Sí. tenés una cantidad de otros temas, ¿no? Porque no puedo dejar de preguntarte por el Código Civil, Sí, cómo no. no puedo dejar de preguntarte por la Corte. Se murió Petraki, pobre, un gran juez, un gran juez de más de 30 años en la Corte, y tras cartón, allí ya empezaron las discusiones por parte del secretario de Justicia, que la quiere ampliar al mejor estilo Menem, y aparentemente el jefe de gabinete que dice que no, pero está el tema ahí. Y han aparecido algunos llamados telefónicos con respecto al juez Garzón, este juez procesado, castigado, condenado en España, pero que nosotros lo tenemos acá como un ídolo, ¿no? No de nosotros, sino del oficialismo. Sí. ¿Por cuál empiezo? Por el que más te guste. Bueno, perfecto. Entonces, siguiendo un poco lo que ya había señalado Milman, en relación al tema del plan de adecuación, yo considero que lo que se está produciendo respecto al Grupo Clarín es de una arbitrariedad manifiesta
que además la justicia debería responder rápidamente frente a una acción, porque en el mismo fallo Grupo Clarín, hablo del de la mayoría, de los 4 votos, claramente se establece el que salió en la Corte hace un año atrás aproximadamente. Sí, un año, ¿no? Sí, un poco más, ya pasa tan rápido. Si bien dice que en abstracto no encuentra motivos de inconstitucionalidad de los 3 artículos invocados, sin embargo, eso sí podría ocurrir si en la aplicación no se cumpliera con los estándares que muy claramente establece en la primera parte del fallo. Ahora no se cumplen, porque a mi modo de ver hay clara arbitrariedad y desigualdad y eso, no hay independencia con el poder. De la autoridad, ninguna. Es más, en la misma autoridad se presentan actos partidarios hablando contra el Grupo Clarín, o sea, es una cosa grosera. Y la misma autoridad, dicho sea de paso, para mí está usurpando la autoridad porque no cumple con los requisitos que la ley establece para poder ocuparlos. No tiene ningún tipo de título en materia de comunicación y ni trayectoria. Sí, que la ley en ese sentido es específica, ¿no? Sí, es específica. Así que eso respecto al primer punto. Respecto del Código Civil y Comercial, ha sido sancionado por un sistema que es inconstitucional e ilegal. ¿Por qué? Porque se ha saltado sobre el tratamiento de las comisiones específicas, como lo establece la Cámara en su reglamento, que es una ley de la Nación, y indirectamente la Constitución, que está dando pie al dictado de ese reglamento. Con lo cual el producto, cuando no se cumple con las pautas que señala la ley, es un producto envenenado. Con lo cual lo que yo propongo, y me parece que debería haber un compromiso de las fuerzas políticas de oposición, es de que se derogue lo antes posible para que no entre en vigencia el 2 de enero de 2016. El otro tema era el de la Corte. La Corte, por el momento, tiene 5 miembros. En primer lugar, mi homenaje al doctor Petracchi, que efectivamente fue un gran juez de la democracia, aunque uno discrepara en algunas decisiones, un gran señor y un gran jurista, que era un placer leer sus votos. Fue un hombre absolutamente de avanzada, que en cantidad de votos, por ejemplo, Basterrica, fue realmente un innovador, un hombre absolutamente que abrió caminos. Respecto de la eventual vacante que pueda producirse con Zaffaroni, ¿no? Que él dice que se va. Muy bien. En ese caso, la Corte puede funcionar perfectamente con 4 miembros. Es más, yo desaconsejo que en un periodo electoral se haga la designación de la vacante. Primero, porque hay muchas pasiones. Y segundo, porque lo lógico es que se espere el consenso que surja del acto electoral de octubre de 2015, de modo tal que haya una nueva composición del Senado, que se va a... Sobre todo que hay una modificación en el Poder Ejecutivo. Y en el Poder Ejecutivo, ¿no? Desde ya. Pero además el Senado va a haber un tercio que se renueva, y que es el que presta acuerdo, designa al Ejecutivo, por supuesto. Con lo cual es muy fácil. Si hay 4 miembros, con tener la mayoría de 3, que por quién son los miembros, yo ya te podría decir que en el 99% de los casos va a ocurrir, ya es suficiente. Ahora, cuando eso no ocurre y se dé el empate 2-2, entonces se convoca un conjuez, que primero surge de un sorteo entre todos los presidentes de las cámaras federales y nacionales, antes de pasar a la lista de conjueces, que todo el mundo tiene eso en la boca, porque también fue espurio el modo como se los designó. Así que esos son los pasos para mí a seguir, no hay que adelantarse, porque tanta compulsión. Porque se quiere hacer una corte a medida. Vos decías volver a Menem. Ahora, sería una paradoja. Que la misma Cristina Fernández de Kirchner, que como presidenta del Senado fue la que inspiró la ley 26.000. Presidenta de Asuntos Constitucionales. Claro, del Senado. Sí, correcto, perdón, voy rápido porque no quiero tomar tanto tiempo. Y fue la que inspiró la disminución, la ley 26.183. Ahora volveríamos a Menem, justo cuando se logra los 5 miembros. Así que sin palabras. Gerardo, acá está el tema, acá recién ha hecho un pantallazo bastante interesante Daniel Sapsay, pero yo quiero volver al tema de la ley de medios y a tu función dentro del AFCA, ¿no? ¿Vos cómo imaginás la continuación de esta problemática que se ha generado con esta conferencia de prensa que un buen día hizo Sabatella y ustedes que tengo entendido que no les había llegado ni siquiera la información, ¿es correcto? Nosotros teníamos convocado el día miércoles de la semana pasada, una reunión ordinaria con un temario, un orden del día. No había ninguna adecuación, menos las del Grupo Clarín. Nosotros venimos reclamando por escrito, ante cada reunión de directorio, que se traten todas las adecuaciones en su conjunto, porque
a nosotros nos parece que es un criterio de equidad, no solo para el Grupo Clarín, para los demás. Porque si un grupo, cualquiera sea, tiene que desprenderse de empresas, los empleados de esas empresas, ¿qué voluntad tienen de trabajo, de compromiso con una empresa que va a cambiar su objetivo, que va a cambiar su editorial o sus titulares? Están en ascuas. Incertidumbre, están claramente. en ascuas, obviamente. Entonces, la verdad es que hay que hacerlo rápidamente y en paridad de condiciones, digamos. Sin embargo, hay proyectos de adecuación voluntaria anteriores al Grupo Clarín, algunos inclusive que han terminado de discutirse en el área técnica del organismo, o sea, tienen dictamen para ser tratado por el directorio y no se tratan. Por lo tanto, a mí me parece que ahí hay un error en el concepto que ha llevado. ¿Explicación? ¿Por qué en ese momento? ¿Hay alguna explicación? Bueno, lo que nos ocurrió ese día, para ser breve en el raconto de los hechos, es que nos enteramos a la mañana que el presidente del organismo había convocado una conferencia de prensa a las 14, cuando a las 17 era la reunión de directorio, para anunciar incidencias respecto de la adecuación del Grupo Clarín. Fuimos al director de Asuntos Jurídicos, a través del otro director, yo me comuniqué con el otro director Stubrin, le pedimos al director de Asuntos Jurídicos la información que le iba a dar a la prensa minutos después, nos la negó, dijo que no estaba autorizado para dárnosla. O sea que paradójalmente... No había una buena paridad entre ustedes. Paradójalmente, los periodistas del Grupo Clarín que cubrieron la conferencia de prensa tuvieron la información antes que nosotros, que teníamos que fundar nuestro voto en la documentación. Fuimos a la reunión de directorio después de la conferencia de prensa, Sabatella nos contó en términos similares a lo que había hecho en la conferencia de prensa y propuso que se tratara sobre tablas. Para los que no conocen la técnica parlamentaria, significa sin estudio. Así digamos, es. de eso estamos hablando. Para lo cual nosotros, hubo una votación, nos opusimos, perdimos 5-2. Luego hubo unos 60 expedientes, a los cuales nosotros ya teníamos estos expedientes 7 días antes, como hacemos en todas las reuniones, por lo cual eso tardó media hora, porque todos sabíamos, conocíamos los expedientes, teníamos opinión formada, se hizo muy rápido. Y luego llegamos a considerar el dictamen que había sido aprobado para tratarse sin estudio. Cuando se trata, para nosotros era una irresponsabilidad votar a favor o votar en contra, porque no sabíamos lo que teníamos delante. Correcto. Entonces, aún diciendo, bueno, yo voto en contra porque me quieren atropellar, y si lo que dice está bien, digo, yo no tengo por qué tener prejuicio, digamos, porque la verdad es que estoy ahí justamente para lo que dice el fallo de la Corte cuando habla de la independencia y habla de eso. En realidad, hace mucho hincapié en ese tema. Por eso, mi interpretación, y hago una interpretación de esto, no me está pidiendo independencia de dónde vengo, porque la verdad es que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual hace un directorio, podríamos tener otro tipo, pero hace un directorio político. Si hay 2 representantes del Poder Ejecutivo y 3 representantes del Congreso y uno de las provincias, son representantes políticos. Yo soy un representante que viene de una fuerza política y no dejo de ser representante político. Ahora, cuando me habla de independencia, me está pidiendo que actúe independientemente con respecto a un criterio ecuánime a todo el mundo, digamos, más allá. De hecho, yo tengo muchas objeciones respecto de la ley. Ahora, la verdad es que soy miembro del órgano de aplicación de esa ley. Ustedes en el Congreso, si hay que cambiar la ley, son quienes están habilitados para cambiarla. Yo no, yo estoy habilitado para aplicar esta ley. Me guste más, me guste menos. O sea, para la gente, la ley existe y como tal debes aplicarla con el criterio y la independencia que se corresponde, pero la ley existe. Entonces, cuando llegamos a ese punto, la verdad es que nos tenemos que abstener. Y nosotros, yo le dije a Sabatella, digo, dame los 7 días y si tenés razón, yo voy a acompañar. Digo, pero tengo que poder informarme. No, el apuro. Y la respuesta fue, bueno, pero vos me estás supeditando el voto a la razón. Sí. Y sí, digo, no a la sin razón, sino a la razón, justamente, claro. ¿A qué había que supeditarlo? Digo. No, entonces no. Bueno. Sí, estas son las cosas que se vinculan con ley de abastecimiento, código civil, tratado con Irán. Bueno, todo es lo mismo. Bueno, hay otra paradoja más. Ahí se nos informó que el único que conocía el expediente y el dictamen que se nos sometía era el presidente del organismo. Los otros directores del oficialismo tampoco lo conocían. Conocieron obediencia de vida. Bueno, por supuesto, hay un viejo reality, no tan viejo, que se llamaba Confianza Ciega. O los que son más antiguos, el Gallito Ciego, que le ponían una venda y tenían que llenar. Bueno, nosotros no estamos para eso. Yo no voy a actuar ciegamente.
quiere hacer que lo haga, digo, pero yo no es mi rol. Y entonces, la verdad es que ni la ley, ni el decreto reglamentario, ni la resolución dice que el presidente del organismo tiene el derecho a tener información privilegiada para fundar su voto. Tiene un voto igual que el mío y él tiene una información que yo tengo que disponer también de esa información. Entonces me dijo, bueno, tenés 1 hora para leerlo. Digo, bueno, yo tengo el dictamen en unas 50 hojas, yo podía leer el dictamen en 1 hora. No te respeto. Digo, pero la verdad... Pero a su vez vos tenés todo el derecho del mundo de tener tus asesores, Carlos, por supuesto, pero que digo, te den su consejo. Pero el dictamen es la conclusión del análisis de una prueba. Que hay que verlo. Que es un expediente de miles de fojas. Y ahí, digamos, yo digo, tal cosa está mal. Tal cosa está mal, quiero ver la documental. No lo podés hacer en 1 hora. No lo podía hacer, digamos. No lo podía hacer en 1 hora, no solo que no podía hacer en 1 hora, sino que tuve acceso a la documental 7 días después. El martes de esta semana recién, o sea, 7 días después de que ocurrió el proceso administrativo, pudimos acceder a la documentación. Con lo cual, porque ellos estaban en una fiesta festejando los 5 años de la ley de medios en la ex Escuela Mecánica de la Armada, no había torta para esa fiesta, que era jueves y viernes, y había que el miércoles llevar la torta para que pudiera haber algo que festejar. Daniel, acotá algo vos como jurista de esto que estamos escuchando. Todos somos abogados, pero digamos, sí, decilo vos como jurista. Es el no Estado de Derecho en toda su potencia. Es realmente el atropello, es la burla ni a las formas, a la esencia del Estado de Derecho, que es lo pautado, es precisamente lo reflexivo. Y además pone de manifiesto algo bien claro, es que no tienen razón. Porque si no, ¿por qué no se exhibe? ¿Por qué no se cumple con los plazos? Es porque hay arbitrariedad, es porque no hay independencia, entonces se oculta. El ocultismo tiene que ver con aquel que no tiene razón, sino porque tengo que ocultar. Y además es una ritualidad meramente, porque han incorporado, que vos recordarás lo que tardaron en incorporar a los 2 representantes de la oposición, e inclusive a uno lo impugnaron y nunca se lo pudo incorporar, ¿no? Lo cual también es increíble porque era algo que la oposición decidía quién designaba. Ellos no podían hacer una suerte de decidir en vez de me gusta este, no me gusta el otro. Con lo cual es vergonzoso, y es lo que vos bien decís. La matriz es la misma en todo lo que vos dijiste. Acuerdo con Irán, que es una vergüenza, la ley de abastecimiento, ¿para qué decir? El modo como se sanciona, la ley antiterrorista, el digesto jurídico argentino, Código que va a comenzar a regir el 1 de enero del 2016. 16, ¿Por qué tenían que hacerlo en menos de una semana? Y yo lo he contado acá, lo he dicho cuando me tocó hablar en el Parlamento. Nos enteramos, los diputados de la oposición, porque se equivocaron, apretaron mal un botón y un mail que era solamente para los diputados del Frente para la Victoria fue a todos los bloques. Y ahí de repente un martes nos enteramos que iba a haber una reunión al día siguiente de los diputados del oficialismo y que el miércoles siguiente, o sea, a una semana, se iba a tratar el Código Civil. Ahí nos enteramos. Entonces rápidamente salimos a hacer los reclamos ante Julián Domínguez. Se equivocaron, apretaron mal el botón, si no nos enteramos el martes a la tarde. De nuevo sobre tablas. Sobre tablas, o sea que es un comportamiento similar en todos los ámbitos. Lo que acaba de contar el doctor Gerardo Milman coincide con lo que vos decís en el Congreso. Sí, sí, absolutamente. Todo es así. Sí, les cuento, están llegando llamados telefónicos. Uno que está vinculado con el juez Garzón, así que te hacemos la pregunta. Pablo, ¿cómo una persona como el juez Garzón, que delinque en la justicia española, ahora asesora a delincuentes argentinos? Dice, bueno, tiene una posición muy tomada. Sí. ¿Qué opinás de eso? Es que es vergonzoso. Yo ya he manifestado mi opinión en el artículo donde se puso de manifiesto esta situación que del periodista Mariano Barrio hace 2 días en el diario La Nación. Considero que no reúne un requisito básico para todo cargo público, artículo 16 de la Ley Fundamental de la Nación, la idoneidad. ¿Cómo puede ser idóneo una persona que en otro país, con un sistema similar, condenada por prevaricato? Es decir, el tipo dictaba decisiones contra legem. Ese fue el motivo del prevaricato. Sí, Gerardo, ha impactado bárbaramente lo del juez Garzón, porque ya van 3 preguntas sobre Garzón que ya acaba de contestar, ¿no? Cobra 72.000 pesos. Sí, sí. No se sabe bien por lo que hace. ¿Qué es lo que hace? Romina de Pacheco, tenemos serios problemas con la inflación, la inseguridad. ¿Qué necesidad de cambiar el Código Civil y Comercial? Bueno, necesidad puede haber, pero yo digo por ejemplo, de otra manera. Digo, por ejemplo, para mí era urgente, no para el 2016,
Sacaron la ley de adopción, que está dentro del código, Que porque hasta hay el- familias hasta el 2016, esperando, hay nada. chiquitos esperando. Sí, correcto, Eso sí, correcto. hace Urge. falta una urgencia, digamos. Sin embargo, eso, que es urgente, van a tener que esperar al 2016. Y el tratamiento que podría esperar también, porque va a entrar de todo lo demás, se hace Pero en el acto. mínimamente, como dijimos varios, mandalo a la legislación general, mandalo Pero a una obvio. comisión que haga un pequeño análisis, porque si bien había habido una bicameral, la bicameral había desaparecido y muchos de sus miembros, empezando por Gil Lavedra, ya no estaban más en el No estaban Congreso. Pedro de Palermo, ¿qué hace la oposición en la AFCA con el tema de la publicidad oficial? ¿Tenés algo que ver en eso? Bueno, la ley de servicio de comunicación dice que tiene que haber una distribución de la pauta oficial acorde a estándares ecuánimes, equilibrados. Nosotros presenté un proyecto de resolución dentro del AFCA para que haya criterios objetivos de distribución de la pauta. Ahí hay toda una discusión respecto de si es el AFCA quien tiene que llevarlo adelante o es el Poder Ejecutivo, en caso del jefe de gabinete, porque es quien reparte la pauta oficial, debería hacerlo, o podría haber una ley del Congreso, que ahí hemos presentado innumerables cantidades de leyes y duermen en los cajones. Cajón número 10. Por supuesto. Mínimamente. Pero la verdad es un mecanismo de presión sobre la libertad de expresión indirecto, está en todos los tratados internacionales que la Argentina ha firmado al respecto, sancionado, y la Argentina junto a Paraguay son los dos únicos países de Latinoamérica que no tienen una ley de distribución de la publicidad oficial. Che, dos para Sapsay. Evelyn de Belgrano felicita por la claridad del doctor Sapsay y por la muestra homenaje en el Sibori a su madre, a la Muchas madre gracias, de Sapsay. muchísimas Y Clara gracias. de Retiro, ¿qué piensa Sapsay sobre que el vicepresidente Vudú siga aún a cargo del Senado? Bochornoso, es una vergüenza que no se da en ningún país del mundo. Una persona con 2 procesamientos, con la cantidad de causas en las que está imputado, además, no le falta nada, y sigue además muchas veces siendo presidente de la nación o representándose en el exterior. Es una vergüenza, como también lo es que Menem siga siendo senador. Está condenado a 12 años de prisión y sigue siendo senador. Gerardo, muchísimas gracias. Daniel, Carlos. muchísimas gracias. Gracias a vos. La verdad que ha sido un muy buen programa y a todos ustedes. Muy bien conducido. Muchas gracias, muchas gracias. Un tiro para la justicia. La verdad. Muy amables y a todos ustedes los esperamos el miércoles que viene.